Los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, química y estructuralmente distintos. El ácido desoxirribonucleico, el ADN, y el ácido ribonucleico, ARN. Ambos se encuentran en todas las células procariotas, eucariotas y virus. Siguiente. El descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a Meijer en 1869, el cual, trabajando con leucocitos y espermatozoides de salmón, obtuvo una sustancia rica en carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y un porcentaje elevado de fósforo. A esta sustancia se le llamó en un principio nucleína, por encontrarse en el núcleo. Años más tarde se fragmentó esta nucleína y se separó un componente proteico y un grupo prostético. Este último, por ser ácido, se llamó ácido nucleico. En los años 30, Coase comprobó que tenía una estructura bastante compleja. En 1953, James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura tridimensional de uno de estos ácidos. Concretamente fue el ácido desoxirribonucleico. Siguiente. Los ácidos nucleicos, su estructura está compuesta por el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Su función es estructural del ADN y el ARN. Su monómero es el nucleótido. Estos nucleótidos están unidos entre sí por el enlace fosfodiéster. La unión de la base pentosa se efectúa a través de un enlace glicosídico con la configuración beta entre el carbono 1 de la ribosa o desoxirribosa y un nitrógeno de la base. Esta pentosa puede ser ribosa o desoxirribosa, dependiendo de si el radical es OH se trata de una ribosa y si es hidrógeno se trata de una desoxirribosa. Siguiente. El nucleósido es la unión del azúcar pentosa con la base nitrogenada. Entonces, el ácido fosfórico más un nucleósido nos da un nucleótido. Siguiente. Las bases nitrogenadas son las que contienen la información genética. En el caso del ADN, las bases son 2 purinas y 2 pirimídicas. Las purinas son adenina y guanina, y las pirimídicas son timina y citosina. En el caso del ARN, también son 4, 2 purinas y 2 pirimídicas. Las purinas son adenina y guanina, y las pirimídicas son la citosina y el uracilo. Como son aromáticas, tanto las bases púricas como las pirimídicas son planas, lo cual es importante en la estructura de los ácidos nucleicos. También son insolubles en agua y pueden establecer interacciones hidrófobas entre ellas. Esas interacciones sirven para estabilizar la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos. Las bases nitrogenadas absorben luz en el rango ultravioleta de 250 a 280 nanómetros, propiedad que se usa para su estudio y cuantificación. Siguiente. Acá, como se puede ver, para el ARN va a estar la citosina, la guanina, la adenina y el uracilo. Y para el caso del ADN va a encontrarse la citosina, la guanina, adenina y timina. Siguiente.
Entonces, en resumen, un nucleótido está formado por la unión del nucleósido con el grupo fosfato por un enlace fosfoéster. Además, la azúcar pentosa está unida a la base nitrogenada por un enlace beta-glucosídico. También el azúcar puede ser desoxirribosa o ribosa. Las bases nitrogenadas pueden ser púricas o pirimídicas. En las púricas tenemos a la adenina y la guanina. A las pirimídicas tenemos la citosina, la timina o el uracilo. La ley de Chargaff nos dice que para el ADN, la adenina tiene que estar en la misma proporción que la timina, la citosina en la misma proporción que la guanina, y para el caso del ARN, la adenina tiene que estar en la misma proporción del uracilo y la citosina en la misma proporción que la guanina. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, ADN y ARN. Para el caso del ADN, el material genético de todos los organismos celulares y casi todos los, es el material genético de todos los organismos celulares y casi todos los virus. Es el tipo de molécula más compleja que se conoce. Su secuencia de nucleótidos contiene la información necesaria para poder controlar el metabolismo de un ser vivo. El ADN lleva la información necesaria para dirigir la síntesis de proteínas y la replicación. En casi todos los organismos celulares, el ADN está organizado en forma de cromosomas, situado en el núcleo de la célula. Está formado por la unión de muchos desoxirribonucleótidos. La mayoría de las moléculas de ADN poseen dos cadenas antiparalelas, una 5'3' y la otra 3'5'. Unidas entre sí mediante las bases nitrogenadas por medio de puentes de hidrógeno. La adenina enlaza con la timina mediante dos puentes de hidrógeno, mientras que la citosina enlaza con la guanina mediante tres puentes de hidrógeno. El estudio de su estructura se puede realizar a varios niveles, apareciendo estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. En la estructura primaria se trata de la secuencia de desoxirribonucleótidos de una de las cadenas. La información genética está contenida en el orden exacto de los nucleótidos. Las bases nitrogenadas que se hallan formando los nucleótidos del ADN son la guanina, la citosina y la timina. Los nucleótidos se unen entre sí mediante el grupo fosfato del segundo nucleótido, que sirve de puente de unión entre el carbono 5' del primer nucleótido y el carbono 3' del segundo nucleótido. Como el primer nucleótido tiene libre el carbono 5' y el siguiente nucleótido tiene libre el carbono 3', se dice que la secuencia de nucleótidos se ordena de 5' a 3'. Para la estructura secundaria, es una estructura en doble hélice. Permite explicar el almacenamiento de la información genética y el mecanismo de duplicación del ADN. Es una cadena doble. Según el tipo de ADN, ambas cadenas son complementarias, pues la adenina de una se une a la timina de la otra, la guanina de una a la citosina de la otra. Para el caso de la estructura terciaria, el ADN presenta una estructura terciaria que consiste en que la fibra de 20 amperes se halla retorcida sobre sí misma, formando una especie de superhélice. Esta disposición se denomina ADN superenrollado y se debe a la acción de enzimas denominadas topoisomerasas 2. Este enrollamiento da estabilidad a la molécula y reduce su longitud. Siguiente. Como podemos ver, algunas funciones de los ácidos nucleicos son el almacenamiento, la replicación, el transporte, la síntesis de ARN. Para el caso del ARN, son la síntesis de proteínas y la actividad catalítica. Siguiente.
La ubicación, el ADN puede estar en el núcleo o mitocondria, y para el caso de ARN se puede encontrar en el citoplasma o la mitocondria. Los procesos bioquímicos que va a realizar el ADN es la replicación, y para el caso del ARN, la transcripción y la traducción. Siguiente. Los tipos de moléculas, en el caso de ADN, tenemos moléculas de ADN nuclear o mitocondrial. Para el caso del ARN, vamos a tener al ARN mensajero, que consiste en una molécula lineal de nucleótidos monocatenaria, cuya secuencia de bases es complementaria a una porción de la secuencia de bases del ADN. En lo que es la ARN ribosomal de transferencia, es la más pequeña de todas, tiene aproximadamente 75 nucleótidos en su cadena. Además, se pliega adquiriendo lo que se conoce con forma de hoja de trébol plegada. El ARN transferencia se encarga de transportar los aminoácidos libres del citoplasma al lugar de síntesis proteica. El ARN ribosomal, este tipo de ARN, una vez transcrito, pasa al núcleo donde se unen proteínas. De esta manera se forman las unidades de los ribosomas. Siguiente. Acá podemos ver el tipo de ADN mitocondrial. Existen numerosas mitocondrias en cada célula y varias copias de ADN mitocondrial en cada mitocondria. Es decir, existe mayor cantidad de copias de ADN mitocondrial que de ADN nuclear. El ADN nuclear son las que más información nos darán en cuanto a la identidad de la muestra. Siguiente. Algunas diferencias del ADN y el ARN. Para el caso del ADN se encuentra en el nucleolo, mientras que el ADN se encuentra en el citoplasma. El ADN constituye los cromosomas, mientras que el ARN, en el núcleo se encuentra solamente el ARN mitocondrial y el ARN mensajero. Para el caso del ADN, su función es llevar la información genética de padres a hijos. En sus moléculas se encuentra la información genética. Para el caso de ARN, las moléculas de ARN están formadas por una simple cadena de nucleótidos enrollado en forma de hélice simple. Las moléculas de ADN están formadas por una doble cadena de nucleótidos enrolladas en forma de doble hélice. También los nucleótidos son la unidad monomérica de la macromolécula del ácido nucleico, que resulta de la unión covalente de un fosfato y una base heterocíclica con la pentosa. Para el caso del ARN, presenta bases nitrogenadas púricas, como es la adenina, la guanina, y bases nitrogenadas pirimídicas, como el uracilo y la citosina. Para el caso de ADN, sus bases nitrogenadas son la adenina y la guanina, y sus bases nitrogenadas pirimídicas son la timina y la citosina. Presenta radical fosfato el ADN. También el ARN presenta el radical fosfato. El ADN está constituido por cadenas de polinucleótidos. El ARN está constituido por una sola cadena de nucleótidos. En esta imagen podemos ver que para el caso del ADN, él va a tener la timina, y en el caso del ARN el uracilo. Bueno, en este capítulo veremos a los lípidos, tanto para qué sirven, cuál es su importancia, de qué están compuestos y cómo se clasifican. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno. También nitrógeno, azufre y fósforo, pero en porcentajes bajos.
Es también un grupo de moléculas biológicas que comparten dos características: son insolubles en agua y son ricas en energía, debido al número de enlaces carbono-hidrógeno. Muchos lípidos incorporan ácidos grasos, compuestos orgánicos simples que tienen un grupo carboxilo unido a una cadena principal de 4 a 36 átomos de carbono. Como podemos observar en la imagen, el carbono interacciona tanto con el oxígeno, hidrógeno, el fósforo y nitrógeno. La característica común a todos los lípidos es la solubilidad, siendo insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. En la imagen de la izquierda vemos que el agua y el aceite no se pueden mezclar, ya que el agua es polar y el aceite es apolar. En la imagen de la derecha vemos que el éter y el aceite sí se pueden mezclar, porque el éter es apolar y el aceite también es apolar. A continuación veremos las funciones. Tenemos a la función energética. Los lípidos proporcionan 9,5 calorías por gramo. A comparación de los glúcidos, que aportan 4 kilocalorías por gramo, los lípidos no se metabolizan tan rápido como los glúcidos. Por eso es fundamental una dieta en glúcidos más no en lípidos. La función estructural. Los lípidos forman bicapas en las membranas citoplasmáticas que recubren los órganos y le dan consistencia y también forma. Aquí vemos el ejemplo de una membrana celular con fosfolípidos, glicolípidos y demás. Función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Esta función la pueden cumplir las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Función de transporte. El transporte de lípidos se da desde el intestino hasta el lugar de destino, gracias a la emulsión de los ácidos biliares y proteolípidos. Estas asociaciones de proteínas específicas con triacilglicéridos, colesterol, fosfolípidos y demás, que permiten el transporte por la sangre y la linfa. Bueno, en la imagen vemos cómo las grasas viajan por la sangre y estas pueden llegar a causar enfermedades, siendo cardiopatías y demás enfermedades que pueden causar. Función de reserva. Ya que los lípidos son la principal fuente de reserva energética y esta no se puede llegar a utilizar o metabolizar al instante, esta es guardada y así llegar a usarla cuando se la requiera. Gracias a la función de reserva nace la función termoaislante. Esta consiste en que la capa de grasa que se encuentra debajo de la piel de los mamíferos le otorga el calor necesario para que éstas supervivan en determinadas zonas, ya que éstas están por bajo de los 0 grados. Clasificación. Se clasifican en lípidos simples y lípidos compuestos. Los lípidos simples tienen una estructura molecular unitaria. Un ejemplo son los ácidos grasos, terpenoides, carotenoides, esteroides e eicosanoides. Mientras que los lípidos compuestos presentan 2 o más componentes claramente diferenciados, de los cuales al menos uno manifiesta propiedades de lípido cuando se considera por separado. Tenemos a los acilglicéridos, los fosfoglicéridos, esfingolípidos, ceras y estéridos. Como un ejemplo cotidiano, podríamos representar al lípido simple como un pan, sin nada, simple. Y como un lípido compuesto podríamos representar al mismo pan con mantequilla, con mermelada y demás. Grasas. Las grasas generalmente son acilglicéridos, ésteres en los que 1, 2 o 3 ácidos grasos se unen a una molécula de glicerina, formando monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos respectivamente. Son saponificables gracias a los ácidos grasos que ésta tiene. En la imagen vemos un glicerol más 3 ácidos grasos. Estas se unen mediante el enlace éster por esterificación.
Aceites. Los aceites, a diferencia de los triglicéridos, estos poseen ácidos grasos insaturados o de cadena corta, o ambas cosas a la vez. La molécula resultante es líquida a temperatura ambiente. Las mayores representantes son las plantas. Se encuentran en las plantas oleaginosas, en las semillas del girasol, el maíz, soja, etc. Son ricos en poliinsaturados como el linoleico. Pero no solamente se extraen de plantas, sino también de animales, como el bacalao y el grill. Ceras. Las ceras son ésteres de ácidos grasos de cadena larga, con alcoholes de peso molecular elevado. Son moléculas que se obtienen por esterificación. Entre los ácidos grasos más frecuentes destacan el ácido palmítico, el ácido esterico, y entre los alcoholes más frecuentes destacan el alcohol cetílico y el alcohol mirílico. Sus puntos de fusión son generalmente los más elevados. En los animales, la cera recubre la superficie del cuerpo. Pueden ser la piel, las uñas, las plumas, etc. En los vegetales, las ceras recubren la epidermis de los frutos, tallos, junto con la cutícula o suberina, que evitan la pérdida de agua por evaporación en las plantas. Otro ejemplo sería la cera de las abejas, constituida por un alcohol de cadena larga, como el alcohol milílico y ácido palmítrico. Los organismos que forman el plancton son ricos en ceras. Por esta razón, animales marinos de regiones frías, cuyo alimento principal es el plancton, acumulan ceras como principal reserva energética. En la imagen de la derecha podemos ver la formación de la cera de la abeja, o palmitato de milicilo. Se da mediante la unión de alcohol milicílico y ácido palmítico, mediante la esterificación. Y al fondo, una imagen de las abejas en el panal que está formado por ceras. Fosfolípidos. Los fosfolípidos son aquellas que poseen ácido fosfórico en su estructura. Se encuentran en las membranas de la célula. Tienen naturaleza tipo anfipática, es decir, una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Los lípidos también actúan como diuréticos naturales y tienen propiedades antioxidantes. Como podemos observar en la imagen, la cabeza hidrofílica sería la parte polar y la cabeza hidrofóbica sería la parte apolar. La cabeza hidrofílica está formada por el fosfato y glicerol, y las colas hidrofóbicas están formadas por ácidos grasos, tanto saturados como insaturados. Esteroides. Aunque los esteroides no se asemejen estructuralmente a los otros lípidos, se los agrupa con ellos porque son insolubles en agua. Todos los esteroides son lípidos de una cadena principal rígida, de 4 anillos de carbono y 5 colas de ácidos grasos. Difieren en el número, tipo y posición de los grupos funcionales que contienen. Todas las membranas celulares eucariontes contienen esteroides. En los tejidos animales, el colesterol es el esteroide más común. El colesterol se remodela para dar moléculas como sales biliares y la vitamina D, necesaria para mantener fuertes huesos y dientes. Las hormonas esteroides se derivan del colesterol, los estrógenos y la testosterona, hormonas que rigen la producción y caracteres sexuales secundarios. El colesterol es una de las moléculas indispensables para la vida. Desempeña funciones estructurales y metabólicas que son vitales para el ser humano. Se encuentra anclado estratégicamente en las membranas de cada célula, donde modula la fluidez, permeabilidad y en consecuencia su función. Esta regulación implica que el contenido en colesterol de las membranas modifica la actividad de las enzimas ancladas a ellas, así como la de algunas proteínas transportadoras y de receptores de membrana. Es precursor de otras biomoléculas fisiológicamente importantes, tales como las hormonas esteroideas, como los andrógenos y estrógenos.
los ácidos biliares y la vitamina D. Sin embargo, su acumulación excesiva en nuestros tejidos y altas concentraciones en la sangre puede tener consecuencias patológicas altamente prevalentes en la población, relacionado con diversas complicaciones cardiovasculares como la hipertensión, aterosclerosis y la muerte por complicaciones coronarias. Y pues muchas gracias por su atención. En esta oportunidad expusimos Carolina Pérez Serna y Elvis Jorlan Pozo Castro.